Hermanos y amigos, bienvenidos. Sabe que la razón nuestra de ser, de la predicación nuestra, son los amigos, son las almas, porque en algún tiempo nosotros también anduvimos así, sin conocer al Señor, y hoy disfrutamos de la bendición de conocer al Señor. Y bienvenidos los amigos, hermanos que hicieron el trabajo de traer a las visitas. Que el Señor les bendiga a ustedes también. Y también al hermano Jorge, Arley, el dueto misionero. Los conocí hace mucho tiempo, hermanos. No crecen nada. Ya era tiempo de que estuvieran viejos, pero ni se ponen viejos siquiera. La musiquita de cuerda, hermanos, será porque estoy viejo, pero no pasa de moda. Créame que no es que sea viejito, no, yo no tengo viejos sino mi abuelita. Pero la música que cantan estos muchachos es una bendición y nos alegra mucho, hermanos, que estén aquí. Y yo no voy a predicar muy largo porque yo quiero que estos jóvenes sigan cantando otros especiales. Y me gusta mucho ese himno que se titula Cristo, el lirio de los valles. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión para los amigos esta noche, de cómo se empieza la vida cristiana. Cómo empezar la vida cristiana. Para los amigos, estamos hablando esta noche para los amigos y los hermanos que vinieron, bienvenidos, pero a usted también le puede servir el consejo que le voy a dar a los amigos. El primer paso en la vida cristiana. Cuando usted compra un carro, cualquier objeto, un carro, un mueble, un escritorio, ya hoy viene todo desarmable en cajas de cartón. Pero dentro de esa caja de cartón viene, ¿qué es lo que viene para que usted aprenda a armar el aparato? El manual. Tiene otro nombre. Bueno, sí, manual de instrucciones. Usted tiene que ceñirse a lo que le dice el manual para poder que el mueble, el aparato eléctrico o electrónico le funcione. Si a usted le sobran repuestos, lo armó mal. Es como el mecánico malo, que cuando desbarata el motor, a lo último termina que le sobraron repuestos. Y lo armó mal. Todo aparato, todo cosa que usted compre, trae un manual y le indica todas las cosas, cómo debe armarlo. Y si se ciñe al manual, su aparato le queda perfecto. No le falta nada, ni le sobra, le tiene que quedar perfecto. Hablando del manual, de cualquier objeto que usted compre, en esta noche quiero hablarles a ustedes del manual de Dios. Nosotros somos seres hechos, seres creados. Alguien nos hizo. Ese alguien es el Señor. Usted no vino de la nada. Nosotros somos objeto de una creación. Usted y yo somos criaturas. Pablo dice, de una sangre hizo el Señor todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice, para que de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos. Todos nosotros tenemos un manual. Repito, coloqué eso como una metáfora
para decirles a ustedes, amigos, que cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo y nos dejó un manual. Ese manual se llama la Biblia. Así es sencillo, sin más preámbulos, es la Biblia, el manual donde le dice a usted cómo lo hizo Dios y cómo debe funcionar. Usted está hecho perfecto. Que usted haya buscado otras perversiones es problema suyo, pero Dios a usted lo hizo perfecto. Su cuerpo funciona perfecto. Y esta semana decía aquí a los hermanos, un médico ateo que negaba a Dios, que en la primera autopsia que hizo, al mirar todos los tejidos del cuerpo, dice en la historia que el hombre cayó de rodillas al ver todo cómo funciona el cuerpo a la perfección, y se tiró de rodillas diciendo: alguien tuvo que haber hecho esto tan perfecto. Y sí, Señor, alguien tuvo que haber hecho esto tan perfecto. El universo es una cosa perfecta, es una cosa compleja, pero eso quiere decir que el que lo hizo es muy grande, es perfecto y es admirable. Pero aparte del universo, usted y yo somos también una creación muy compleja, pero muy perfecta. La medicina lo dice, cómo funcionan todos los órganos, que son miles de cosas que tenemos en el cuerpo, y la Biblia lo dice. El Salmo 139, David, hablando de lo que es el ser humano, dice David: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas acerca de mí. Desde que usted fue engendrado, Dios lo vio, y fue Dios el que le dio formación, porque es Dios el que hizo este aparato humano para que funcionara tan perfecto como funciona. Entonces, la Biblia es el manual que nos dice cómo fue hecho usted y para qué fue hecho. Ahora también nos habla de la forma como debe funcionar la vida cristiana. Entonces, el primer paso, amigo, que usted tiene que conocer es la Biblia. Aquí les he dicho a los hermanos muchas veces, hace 49 años, mi padre se convirtió primero y él oyó el Evangelio. Pónganle cuidado. Él oyó el Evangelio porque un cura lo evangelizó. Así es sencillo. Mi padre era idólatra hasta más no poder. Era el que vestía a los santos en las procesiones y cargaba a los santos. Santos entre comillas, ¿no? Pero bueno. Y un cura una vez le dijo a mi padre, porque él se mandó enmarcar 2 cuadros de los ídolos que teníamos, y le dice al cura: quiero que vaya a mi casa y le eche la bendición a estos cuadros del corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen. El cura le dice: eso no tiene valor, no tiene importancia. Le dijo el cura: lea la Biblia. ¿Y sabe qué hizo el cura? Sacó de su bolso una Biblia nácar colunga y se la regaló a mi padre. Mi padre quedó sorprendido, pero se puso a leer la Biblia. Alguna vez un evangélico pentecostal que tomaba fotos a domicilio en las casas, llegó y encontró a mi padre leyendo la Biblia. El pentecostal le preguntó: ¿qué lee? Mi padre le respondió: leo la Biblia. Y el evangélico también sacó la Biblia. ¿Quiere que hablemos? Claro. Y comenzaron a comparar versículos de la Biblia nuestra con la Biblia católica, y mi padre halló que las dos eran completamente iguales. Entonces el cristiano comenzó a explicarle a mi padre con la Biblia. Amigo, es que a nosotros no nos convencieron los predicadores,
nos convenció la palabra de Dios. Fue en la Biblia. No le crea a tanto embustero que hay en la calle. Créale a la Biblia. Y voy a decirles por qué. La Biblia, uno, es la palabra de Dios. Indiscutiblemente es la palabra de Dios. Esta es una conferencia para personas que comienzan. Segundo, ¿qué significa la Biblia? La Biblia viene del griego biblos, que significa colección de libros pequeños. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por 40 hombres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entre ellos había reyes, pescadores, gente humilde, poderosos algunos. Muchos de sus autores fueron pastores de ovejas, pescadores, algunos fueron publicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo largo de 1600 años, que fue que se recopiló la Biblia, en esos 1600 años, todos los escritores, profetas, apóstoles, profetas del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, todos coincidieron. Y por eso la Biblia es un libro perfecto. Es inerrante en todas sus partes. Y aparte de eso, no lo hablamos teóricamente. Nosotros somos testigos que lo que la Biblia dice es la verdad. La Biblia dice es la verdad. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es verdad de nosotros, porque desde el momento en que conocimos a Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo. Y hablaba ahorita que venía con un hermano que me dijo que había sido bastante vicioso, borrachito y vicioso, pero que cuando conoció al Señor, dice él, que ahora el humo del cigarrillo le fastidia, el olor a licor le fastidia. ¿Por qué? Porque Dios hizo una obra en esa persona. Todo lo que a nosotros nos gustaba, todo eso hoy, nosotros en Cristo, lo que nos gustaba hoy nos fastidia, nos repugna. Ya no queremos ni practicar, ni ver, ni oír, ni leer las cosas que en otro tiempo para nosotros eran nuestro deleite. Y yo le invito esta noche, amigo, para que pruebe y ensaye con Cristo. Jesucristo dice, ven a mí los trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Alguna vez Dios desafió a Israel y le dice, y probadme en esto. Uno al comienzo de pronto a veces no sabe orar, no sabe cómo leer la Biblia, no sabe cómo cantar. Por eso es importante venir a la iglesia. En la iglesia uno oyendo cantar aprende a cantar. Oyendo orar aprende a orar. Oyendo los capítulos de la Biblia uno aprende a leer la Biblia. Así es, la vida cristiana es así, amigos. Uno dice, pero ¿cuándo? ¿Cómo? No, yo no soy capaz. Sí somos capaces, porque todos los que están aquí conmigo empezamos como usted, oyendo alguna vez un culto. Y aquí estamos, por la gracia del Señor. Este es un camino de aprendizaje todos los días. ¿Por qué y para qué fue escrita la Biblia? Al comienzo decíamos, la Biblia es la carta de navegación de aquellos hombres, de los hombres que quieren agradar a Dios. Es el manual de Dios, de aquellos hombres que viven extraviados. Amigo, en la Biblia usted encuentra el conocimiento de Dios. En la Biblia usted encuentra el plan de salvación. En la Biblia usted encuentra que Dios es el creador de todas las cosas. En la Biblia usted encuentra que Él es el Salvador de los hombres y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la Biblia
Segunda de Timoteo capítulo 3, dice Pablo, capítulo 3, verso 14, le dice Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y agrega, toda la escritura, este libro, cuando usted nos vea con este libro negrito, no se burle de nosotros. Este libro contiene un manantial de vida que vive para siempre. Todos los imperios, poderes y pontífices y religiones han pasado, pero esta Biblia no ha pasado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Cuando yo escuché el Evangelio, que yo escuché después que mis padres, y yo escuchaba a los evangélicos, porque los evangélicos hablan mucho, y yo decía, para mí era un joven de 17 años, yo decía, a mí no me convencen los evangélicos, yo mismo voy a estudiar la Biblia. Y yo estudiaba la Biblia todos los días siendo inconverso. Yo decía, para mí no me convence sino la Biblia. Un año después que mis padres se convirtieron, me convertí yo, porque fue la Biblia la que me convenció. Ahora, la Biblia, ese librito hermoso para nosotros, que contiene la inspiración de Dios, es útil. Es útil, escucha amigo, 1, para enseñar, 2, para redarguir, 3, para corregir, 4, para instruir. Eso lo explica el apóstol Pablo, para enseñar. ¿En qué consiste enseñar? Mostrar y exponer algo de valor grande en la presencia de Dios. La Biblia redarguye. ¿Qué quiere decir redarguir? Convertir el argumento de Dios en favor suyo. Corrige, es decir, enmienda lo errado. Instruye, comunica los temas más importantes de esta vida y nos prepara para la vida celestial. El hombre de Dios es perfecto, se hace perfecto por las sagradas escrituras. Bendito el nombre de Jesús. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Normalmente, en los hogares, usted encuentra en cada casa una Biblia. Y normalmente la gente lo tiene sobre un atril. Algunos la abren solamente en el Salmo 91. Aún evangélicos también lo mantienen así. La abren en el Salmo 91 y uno a veces va a las casas de ciertas personas y encuentra la parte donde está el Salmo 91 amarilla, porque mantiene al aire libre. La Biblia, amigo, no es un amuleto. No tenga la Biblia. Le dice uno a la gente: amigo, ¿usted tiene la Biblia? Sí, ahí la tengo. La tengo guardada en el baúl. La tengo en el armario. Usted la ve por todas partes. Amigo, la Biblia no es para tenerla exhibida. No, la Biblia no funciona. Aunque usted la mantenga en el Salmo 91, aunque usted la mantenga abierta en el Salmo 23, así no funciona la Biblia. La palabra de Dios cobra vida en usted cuando usted la recibe en su corazón. Cobra vida para vida eterna de usted y también de los que lo rodean. No sirve nada este libro si usted lo mantiene solo en la casa, en el armario, como quien tiene la medallita de la Virgen del Carmen. No sirve para nada. Así usted la cargue todos los días. Esto no es para cargarlo, ni es para tenerlo como un amuleto. La Biblia es para practicarla, para amarla, para leerla, obedecerla, vivirla, porque de nada le sirve que la tenga. Usted puede tener 50,000 Biblias, pero si no la lee, o aún puede leerla, pero si no la practica, de nada sirve. El Señor dijo, dice Santiago,
no seamos oidores olvidadizos. El Señor dijo, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que practican la palabra de Dios. Así es la cosa. Entonces, esa es la lección que yo les tengo esta noche, la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Aquí tengo unos pensamientos que es bueno que usted también los tenga en cuenta. ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, aquí les dije por qué hay que leer la Biblia. Y le voy a repetir esto. Porque la Biblia nos enseña. Amén. La Biblia nos redarguye. La Biblia nos corrige. La Biblia nos instruye. Y dice el Señor en Juan capítulo 16, cuando el Espíritu Santo venga, dice el Señor, les guiará, les recordará y les enseña. Guía, recuerda y enseña. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? ¿Qué más dice el manual de la Biblia? Por aquí tengo un pensamiento que esto solo se consigue leyendo la Biblia. Cuando usted lee la Biblia encuentra estas 5 instrucciones que le doy. Pero aparte de eso, cuando usted lee la Biblia, que es el manual de Dios, usted va a saber primero quién es Dios. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Porque la Biblia nos enseña quién es Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es Dios? Dios, amigo, no es un muñeco. Dios no es un escapulario. Dios no es un crucifijo. Dios no es una imagen. La Biblia dice claramente, Dios es espíritu. Aquí usted no ve ninguna imagen de nada que se le parezca a nadie. ¿Dónde está la imagen del santo tal? No, amigo, Dios es espíritu. Y quiere que le diga algo más. La Biblia compara a Dios con el viento. La Biblia compara a Dios con el viento. Es una comparación, no es que Dios sea viento, sino que lo compara. ¿Qué es el viento? Usted sabe qué es el viento. El viento lo llena todo, sopla por todas partes y dice la Biblia no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. Ahora, la pregunta es, si Dios es parecido al viento, es una metáfora que les pongo para que ilustremos el tema. El viento usted lo siente por todas partes y usted siente el rocío del viento, pero no lo ve. Así es Dios. Amigo, Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. No se ve, pero se siente. Dios les coloca otras metáforas comparativas. El dolor no se ve, pero se siente. El calor no se ve, pero se siente. ¿Es así o no es así? La energía no se ve, pero póngale a la manita un cable de alta potencia. Hay cosas relativamente sencillas en el planeta que no se ve, pero que son reales. Así es Dios. Dios no se ve, pero es real. Dios es más real que la luz que nos ilumina aquí esta noche. Dios es más real que la persona que está a su lado. Por eso, todo lo que tú hagas, bueno o malo, Dios lo sabe. Y Dios no te va a presionar a ti que no lo hagas. Porque tú y yo tenemos una cita con Dios mañana. Nos vamos a morir todos. Eso está establecido en Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hoy usted puede hacer lo que quiera porque usted no es una máquina movida a control remoto. Dios le dio a usted libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Pero el problema no es que usted haga lo que quiera, sino que usted va a encontrarse mañana con Dios. Tarde o temprano se va a encontrar con Dios. Y dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces dice la Biblia, el que siembra para la carne, de la carne será corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Usted y yo tenemos una cita con Dios.
con nuestro Creador. Por eso Él nos dejó el manual de instrucciones, y la Biblia es el manual que nos dice a nosotros cómo ser salvos y por qué ser salvos. Ese es el tema nuestro, cómo ser salvos y por qué ser salvos. Entonces el primer paso que yo les doy a ustedes, hermanos, amigos, con todo mi corazón: no tengan la Biblia como un amuleto. Ahora, ¿cómo leo la Biblia? Dicen algunos, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Dicen muchos, es que yo no entiendo nada. Y es natural que uno al comienzo entiende muy poco. Algunos dicen, yo me pongo a leer el Antiguo Testamento y me enloquezco. Eso es lo que decía la religión anteriormente, que el que leyera la Biblia se enloquecía. Pero eso no es verdad. Ahora, para uno empezar a leer la Biblia, no se metan del Antiguo Testamento, porque todo lo que hay en el Antiguo Testamento es la historia de lo que pasó. Métase a leer el Nuevo Testamento. Y para usted tener una enseñanza más clara, comience a leer la Biblia desde los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo comenzó la iglesia? En los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 de los Hechos, de ahí en adelante hasta el libro de Apocalipsis, es todo lo que usted necesita saber para ser salvo. No estoy diciendo que lo demás no sea importante, claro que sí. El Nuevo Testamento no existiría si el Antiguo Testamento no existiera. El Nuevo Testamento son las ramas, son las hojas y es el fruto del árbol, mientras que el Antiguo Testamento es la raíz y el árbol. Jesucristo dice que Él es la raíz y el linaje. O sea, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es la raíz del Antiguo Testamento y es el linaje en el Nuevo Testamento. Entonces usted, para entender la Biblia, desde luego no se puede descartar el Antiguo Testamento, porque es la historia de lo que ocurrió a lo largo de 4000 años, y esa historia estaba señalando el camino de salvación que es Cristo. Pero para uno empezar a leer la Biblia, lo más ideal, lo más conveniente, a usted que empieza, comience a leer desde el libro de los Hechos. No quiere decir que no va a leer todo lo demás, sí, pero estoy hablando de la persona que comienza a leer la Biblia. Todo lo que usted necesita saber para ser salvo y cómo ser salvo, lo encuentra en el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. ¿Entendido? Y para los hermanos también eso. Hay que estudiar las cosas en orden, es como la educación secular. Hay que estudiar en orden. El kinder, la primaria, el bachillerato, la universidad, etcétera. Y la Biblia es un libro que usted nunca deja de aprender. Todos los días aprendemos. Yo llevo 48 años en la iglesia y todos los días aprendo cosas nuevas en la Biblia. ¿Por qué? Porque el que la inspiró vive para siempre. Usted lee un libro, cualquiera que sea, por importante que sea el escritor, pero a veces se cansa de leerlo, y si lo lee todo, seguro que no lo vuelve a leer. Ya se pasó y ya, porque el autor de ese libro quizás está muerto o no existe, es un mortal. Pero le aseguro, amigo, que cuando usted se proponga a leer la Biblia de verdad, usted se va a enamorar de la Biblia, porque usted todos los días va a encontrar cosas nuevas en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro vivo. La palabra escrita que está allí es un libro vivo, porque el autor de la Biblia vive, y por eso es importante, por eso es maravilloso. Le recomiendo en el nombre de Jesús, por el bien suyo y de su alma, deje de leer cosas que no le convienen. La gente está hoy llena de lectura pornográfica, de chistes obscenos. Las redes sociales han enloquecido a la gente. No estoy diciendo que son malas, no, malo es lo que usted ve. Hay cosas que usted no debe ver, que usted no debe leer, porque atrofian su mente. Yo sí le ruego, amigos, quiere ser salvo, la Biblia le dice a usted cómo ser salvo. Que no se lo diga yo,
vaya a su casa y lea la Biblia. Sé que la mayoría lo tienen. Biblia católica, evangélica, la que sea, es la palabra de Dios. La mayoría la tienen. No, sáquela del armario, sáquela del baúl. Usted no sabe no sabe el tesoro que hay en la Biblia. Ese tesoro de la Biblia le enseña el camino a usted para ir al cielo. Lo que usted aprende en las redes sociales le enseña cómo vivir aquí y cómo ganar dinero, cómo prepararse para esta vida. Pero este libro le enseña a usted cómo vivir aquí para que esté listo para la eternidad. Usted aquí puede tener los diplomas que quiera, pero se murió y se acabó todo, si no es salvo. Pero si usted es salvo, que se acabó todo aquí, lo espera una eternidad con Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es sencillo. Este libro, que no solamente le instruye, le enseña, le redarguye, lo guía, le recuerda. Este libro le enseña a usted que Dios es espíritu, que Dios no es un muñeco, que Dios no es una imagen, que Dios no se carga al cuello, que Dios no se limita a estar en el bolsillo. Con todo respeto, Dios es inmensamente grande. El cielo ni la tierra lo pueden encerrar. A Dios no lo encierra nadie. Él habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Usted no puede encerrar a Dios en su bolsillo, en su cuello, en un escapulario, en una medalla. Dios es inmensamente grande. Dios es infinito. Y la gloria que tenemos es que ese Dios tan grande, tan inmenso, se dio a conocer a los pecadores para que seamos salvos. Entonces, hermano, Dios, amigo, Dios es espíritu. Y como espíritu, anote estas 10 cosas. Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todo lugar. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que lo sabe todo. Él es todopoderoso, que lo puede todo. Él es un Dios invisible, es decir, que no se puede ver. A Dios lo conocemos a través de la creación. Los cielos y la tierra dan testimonio de un Dios invisible. Él es invisible. Él es el creador. Él es el sustentador. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios es único. Dios es indivisible. No está dividido en 3 personas. Dios es único, es indivisible, no se puede dividir, es inconcebible, es indescriptible. Dios es santo, Dios es maravilloso, Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es proveedor de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Usted y yo somos una creación perfecta, y por eso le ruego en el nombre de Jesús, lea el manual de Dios. ¿Le parece? Ese es mi consejo en esta noche. Vaya a su casa y dé los primeros pasos. Lea la Biblia. Yo quiero orar por los amigos que están aquí. ¿Algunos de ustedes quieren que oremos por ustedes, por sus vidas espirituales? ¿Quieren que oremos? ¿Les parece? Mire, nosotros vivíamos igual que ustedes o quizás peor. No estamos aquí porque seamos evangélicos de nómina. No, hermanos, amigos, estamos aquí porque hemos sentido el poder de Dios y el cambio en nuestras vidas. Amén. Y esperamos que en ustedes también se produzca un cambio, pero empiece, dé el primer pasito, comience a leer la Biblia. Es por su bien. No deje que lo convenzan los demás, convénzase usted, porque cada vez que usted lee la Biblia, ahí está Dios guiándolo. ¿Quieren venir aquí los amigos que piden oración?
¿Quieren que oremos por ustedes? ¿Pueden venir aquí? Adelantico. Aquí adelantico. Vamos a orar por ustedes. Y tranquilo que vamos a terminar con unos especiales. Y para no alargarles más, vamos a orar por este grupo de personas que seguramente en ellos se queda la inquietud que la Biblia es el manual de Dios que le dice al hombre cómo ser salvo y por qué ser salvo. ¿Quieren orar por ellos, hermanos? Claro que sí. ¿Habrá alguien más por allí? ¿Conoce usted a alguien más? Vamos a orar por ellos. Miren qué bonito grupo nos trajo el Señor. Ustedes, amigos, son para nosotros una bendición. Tenerlos aquí es una bendición, porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Ustedes valen más, porque el cielo y la tierra pasarán, pero si ustedes perseveran en Cristo, no van a pasar. Va a estar en la inmortalidad un día con Cristo en el cielo. Que este sea el primer paso de algo grande que sabemos que aquí tenga Dios misioneros y predicadores. Eso no lo sabe sino Dios. Han dado el primer paso y les ruego, vayan a sus casas. Olvídese un poquito de la televisión, de esas cosas, y lea mínimo 4 capítulos de la Biblia diario y verá usted lo que va a pasar. Léalo de corazón, con ganas, con hambre de Dios, y verá cómo Dios se le va a mostrar a usted. ¿Estamos de acuerdo? Oremos, hermano.